Hoy vamos a desarrollar un tema que hemos denominado el Espíritu Santo, nuestro consolador y guía. Quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, Él nos prometió que nos enviaría poder de lo alto. Y ese poder es la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Cuando nosotros llevamos una vida guiada por la palabra de Dios a través de la Biblia, debemos conocer a Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Y su palabra nos dice que el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, igual que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces le damos al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en esta deidad divina de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es importante que conozcamos algunas cualidades del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la conocemos como el Dios Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo, igual que Jesús, tiene su divinidad, porque es también Dios. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre juntos, los tres. Cuando nosotros vamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16-17, leemos lo siguiente y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay algo bien importante. Jesús dice que rogará al Padre para que envíe otro consolador. Es decir, que mientras sea la segunda venida de Jesús, tenemos aquí un consolador, que es al Espíritu Santo. Es decir, quien mora hoy con nosotros aquí en la tierra es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, o sea, con nosotros siempre. El Espíritu de verdad, pero ojo lo que dice acá en el versículo 17, al cual el mundo no puede recibir. Sí, es decir, si no estamos con Dios a través del Hijo, dice la palabra de Dios que no podremos recibir al Espíritu Santo. Una condición para que el Espíritu Santo esté con nosotros es que nosotros estemos en Dios, que no estemos en el mundo, porque el mundo no ha de conocer ni de recibir al Espíritu Santo. Cuando vamos a Juan 16, 13, 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que el Espíritu Santo nos guiará a conocer la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Y no va a hablar sino lo que el Padre le ha dado para revelarnos a nosotros. Y en Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo solamente nos revelará lo que el Padre le dé para revelarnos a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo tiene la deidad de Dios. Es divino, es Dios Espíritu Santo. Lo que queremos aquí representar, explicar, es que el Espíritu Santo tiene naturaleza divina, igual que el Padre y que el Hijo. Muchos cristianos conocen palabra de Dios, tienen mucho conocimiento,
pero no reciben al Espíritu Santo, no lo aceptan, y cuando no estamos con el Espíritu Santo es como si estuviéramos negando a una de las tres personas que conforman la Trinidad. Entonces estaríamos aceptando un Dios incompleto, porque tenemos un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo también la vamos a evaluar, y cuando vamos a Efesios 4:30 nos dice, abro comillas: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es muy importante, que aquí Efesios en capítulo 4 versículo 30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que nosotros actuamos mal, el Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece. El Espíritu Santo se siente que nosotros ni siquiera lo saludemos, que nosotros pequemos, que nosotros pensemos de manera pecaminosa, hablemos de manera pecaminosa, actuemos de manera pecaminosa. El Espíritu Santo se va a contristar, y nos dice Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra salvación. Es importante que seamos conscientes que la persona del Espíritu Santo está siempre con nosotros, y Él ve, Él oye, Él siente, Él habla, porque tiene cualidades de persona. Entonces, debemos ser conscientes que el Espíritu Santo, una vez hemos aceptado a Cristo, está con nosotros, y no reconocerlo o no conocerlo o no saberlo va a llevar a que se contriste el Espíritu Santo, y pues perdamos nosotros la oportunidad de ser guiados por el Espíritu Santo. En Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo habla. Él habla, y cuando nosotros aprendemos a vivir guiados por el Espíritu Santo, y que deseamos la llenura del Espíritu Santo, y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos habla. A veces nosotros decimos la intuición. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, la intuición es el Espíritu Santo que nos está haciendo que nuestra conciencia no sea como en época pasada, cuando andábamos en la carne, cuando andábamos en pecado, sino que Él nos redarguye de pecado y nos hace reflexionar de manera diferente a como lo hacíamos antes. Romanos 8:27 a su vez dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué hace también el Espíritu Santo? También intercede por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes, dice aquí la palabra de Dios, Romanos 8:27. Este es un versículo de la versión Nueva Traducción Viviente, y habla: intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la voluntad de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a consolar según el amor de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí lo que queremos es que entendamos que el Espíritu Santo tiene emociones, voluntad e inteligencia, y que se relaciona personalmente con nosotros, el pueblo de Dios, con nosotros, los creyentes que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Es con nosotros con quien el Espíritu Santo se interrelaciona. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente genera regeneración y renovación. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda a regenerarnos y a renovarnos, nos ayuda a volver a nacer, a ser una nueva criatura. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho,
sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y fuimos salvos, ¿no es cierto? No porque nosotros nos lo hayamos merecido a través de acciones, sino por gracia, por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Algunos no son conscientes que cuando hemos aceptado a Cristo, empezamos a ser una nueva criatura. Y como no se ha tomado conciencia de esta nueva condición, seguimos en condición pecaminosa, pero cuando tenemos conciencia, nuestra actuar, nuestra conducta va siendo diferente porque terminamos siendo un hombre nuevo, una nueva criatura, una mujer, en el caso de las mujeres, una nueva mujer. Y eso se hace a través de la nueva vida en el Espíritu Santo. Juan 3, versículo 5 y 8, dice así: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no ves, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen en el Espíritu o nacen del Espíritu. Entonces, acá vuelve y nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que tenemos que nacer de nuevo. Preocúpese, amigo creyente. Preocúpese. Evalúese si usted ha vuelto a nacer. No como dijo Nicodemo a Jesús, que si tenía que volver a estar en el vientre de su madre, sino desde el punto de vista espiritual, si ha vuelto a nacer. Tenemos que volver a nacer espiritualmente en el Espíritu y dejar las obras viejas atrás, dejar el pecado atrás y volver a nacer y empezar a dar el fruto del Espíritu Santo, dejando atrás el fruto de la carne. Entonces, el Espíritu Santo en la vida suya y mía como creyentes nos va a generar regeneración y renovación. Vamos a ser regenerados y vamos a ser renovados. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una reiteración que en Cristo nosotros somos una nueva criatura, y esto lo logramos a través del Espíritu Santo, lo logramos por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener conciencia de la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no somos conscientes que en nosotros está el Espíritu Santo, Él va a estar con Cristo y no va a ser una ayuda para nosotros, una guía ni un consolador. Entonces, tomemos conciencia de la necesidad de todos los días saludar al Espíritu Santo. Hay un libro por ahí famoso de un pastor que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo debemos saludarlo todos los días, como saludamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, sobre todo Él que mora en nosotros, máxime que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. También queremos reflexionar que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevos y nos transforma a través de Cristo, siendo una nueva criatura. Quiero también hacer énfasis que el Espíritu Santo es guía y dirección para nuestras vidas. El Espíritu Santo es guía y dirección para nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos va a consolar en toda dificultad y nos va a fortalecer en toda debilidad. Cuando nosotros vamos a Romanos 8:14,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, allá afuera, la gente dice, es que todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero, ¿qué significa Romanos 8:14? Que si no somos guiados por el Espíritu, pues no somos hijos de Dios. Que si no estamos en Cristo, no somos hijos de Dios. Si nos guía la carne, nos guía el mundo, pues entonces no podríamos ser considerados hijos de Dios. Eso significa, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, significa que el Espíritu Santo, ¿qué es? Guía. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta a tomar decisiones con sabiduría, porque siempre nos va a ayudar a tomar las decisiones que sean la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16, aquí les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Cuando vamos a Gálatas 5:19, encontramos las obras de la carne, lo cual nos lleva a muerte espiritual que nos separa de Dios. Por eso entonces en Gálatas 5:16 nos dice que vivamos por el Espíritu y no por la carne. Y en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, otra vez, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, cuando nosotros como creyentes empezamos a vivir de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a conocer la verdad. Es decir, cuando estudiamos la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que nos dé el discernimiento y nos abra el entendimiento para comprender y entender las cosas ocultas que están en su palabra, pues Él nos va guiando a esa profundidad del conocimiento y la sabiduría que está en la palabra de Dios. Cuando la leemos de acuerdo a nuestro razonamiento, pues es cuando la gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Es porque no está el Espíritu Santo guiándonos a la verdad. El Espíritu Santo también es nuestro consolador y ayudador. Juan 14:16 dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ya lo habíamos leído. Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Quién era el consolador cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra? Pues Jesús, porque a través de Él es que el Padre hacía milagros. Pero cuando Él fue y se sentó a la diestra del Padre después de vencer la muerte, resucitando al tercer día de haber sido crucificado, entonces rogó al Padre que enviara la promesa que el Padre nos había dado, que era el enviarnos poder de lo alto. Es decir, al Espíritu Santo, quien cumple la tarea de ser nuestro consolador y ayudador. Por eso la mejor dosis para la depresión, para el aburrimiento, para el desconsuelo, es el Espíritu Santo de Dios. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos consuele. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar consolados con la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, cuando estemos en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos, pero tenemos que invitarlo a que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque muchas veces Él está en nosotros y con nosotros, pero nosotros no estamos con el Espíritu Santo porque lo ignoramos, no lo determinamos, no contamos con Él, y Él tiene características de persona que está con nosotros y nos escucha, nos ve y también nos habla. La obra del Espíritu Santo en la iglesia
está destinada para generar unidad y edificación. Las iglesias en las que no mora el Espíritu Santo, puede verse la desunión, el conflicto, la cizaña, porque el Espíritu Santo no está allí. No es solamente acudir al Padre. Uno conoce gente que ama a Dios, pero dice solamente el Padre, el Eterno, Jehová, y desconoce al Hijo, o al que solamente se refiere al solo Jesús. Claro, está bien, la Biblia es cristocéntrica, pero no podemos desconocer al Padre porque estaríamos desconociendo la deidad de la Trinidad. Y no podemos desconocer al Espíritu Santo porque estaríamos desconociendo la tercera persona de la Trinidad. Ellos son, yo hago un ejemplo flojo, son como el mango. El mango es mango, pero el mango es pepa, pulpa y cáscara. Dios es Dios, pero Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no estamos creyendo en un Dios conformado por Padre, Hijo, Espíritu Santo, seguramente nuestra fe va a estar con obstáculos en el camino y nuestras oraciones seguramente no van a llegar a donde deben llegar. Juan 14:16, ya lo había leído. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que lo acompañe para siempre. Romanos 8:26. También ya lo había leído. Voy acá en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya seamos judíos o no. Es decir, que el Espíritu Santo vino para los judíos y los no judíos. Es decir, usted y yo, que no somos judíos, somos gentiles, también el Espíritu Santo está para nosotros. Usted no tiene que volverse de cristiano a judío, de evangélico a judío. Judíos son ellos, los israelitas, ellos son los judíos. Nosotros somos gentiles, pero no por ser gentiles somos menos que los judíos, porque cuando Cristo murió, lo hizo para el judío y para el no judío. Y nos envió el Espíritu Santo tanto a los que tienen la condición natural de nacimiento como judíos, o los que no somos judíos, gentiles. Y acá lo dice la palabra, ya seamos judíos o no, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se sienta menos, sino siéntase por el contrario con esa bendición de usted y yo poder ser considerados hijos de Dios a través de Jesús, pero con la guianza del Espíritu Santo. Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense, es decir, necesitamos hacer un esfuerzo para mantener la unidad en el Espíritu. Si vivimos en la carne, vamos a dar frutos de la carne, como la envidia, como la contienda y la división. Pero en el Espíritu tenemos que estar viviendo en la unidad, tanto en la iglesia como en nuestras familias, ¿no es cierto? Y de esta manera podremos dar los frutos de que estamos en el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, por allá en Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47, nos cuenta cómo era que la iglesia primitiva se mantenía unida en comunión los unos con los otros, compartiendo el pan y sus riquezas y sus propiedades según las necesidades de cada uno. Y ya para finalizar, el Espíritu Santo también nos capacita y nos habilita. Entonces, en Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Entonces esta bendición hasta los confines de la tierra, allá donde usted se encuentra, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, no importa el lugar del mundo donde usted esté, allá está la bendición de Dios a través del Espíritu Santo. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Es decir, que cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, recibimos el poder del Espíritu Santo. Y eso significa que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros tenemos poder. Poder en el nombre del Padre, poder en el nombre de Jesús, poder en el nombre del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12, de 7 al 11, también dice, y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y es cuando da los dones del Espíritu Santo, como sabiduría, conocimiento, fe, milagros, profecía, discernir espíritus, sanidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo en Efesios 4, del 11 al 12, entonces es cuando habla que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que el mismo Dios se encargó de dotarnos de poder, de dones, no para beneficio propio, sino para el beneficio de su propia iglesia, para que a través de la guianza del Espíritu Santo capacitemos a las demás personas que han decidido caminar en Cristo, seguir a Dios a través del Hijo y con la compañía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el que nos va a capacitar y a habilitar. Entonces, queridos hermanos, los invito a que, por favor, al Espíritu Santo lo tengan presente todos los días de su vida y en todo momento, porque Él está con nosotros y tiene características de persona. Él ve lo que hacemos, Él escucha lo que pensamos y lo que hablamos, y Él nos habla y Él siente. Él se contrista también de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía. Y bueno, estaremos orando para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos toque el corazón, transforme nuestro corazón, para que abramos nuestro corazón y nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo morando en nosotros y consolando nuestras heridas, nuestras angustias, nuestros dolores, y sea el Espíritu Santo guiándonos a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.